El suave zumbido de los motores de Aeroméxico AM-237, un arrullo familiar para los 150 pasajeros, llenaba la cabina mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanillas, pintando el interior con tonos dorados. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de las comidas servidas, evocando el familiar confort de un vuelo doméstico. Conversaciones en español, salpicadas de alguna que otra frase en inglés, flotaban en el aire, creando una sinfonía de tranquilidad. Niños absortos en sus tabletas y adultos que dormitaban, ajenos a la altura de 30,000 pies, contribuían a la atmósfera serena que reinaba en el viaje desde el bullicioso Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Oaxaca, un lienzo de nubes algodonosas extendiéndose hasta el horizonte. Sentado junto a la ventanilla, Sebastián, de 11 años, no jugaba ni dormía. Sus ojos grandes y curiosos, que parecían abarcar cada partícula de luz y sombra, estaban fijos en el horizonte, pero su mente procesaba mucho más. La vibración casi imperceptible del fuselaje, el tono constante del motor que la mayoría ignoraba, eran para él una partitura compleja. Su autismo le otorgaba una agudeza sensorial extraordinaria, percibía patrones y anomalías que escapaban a la percepción común. Una ligera alteración en el ritmo habitual, un matiz que apenas un experto notaría, comenzó a dibujar una disonancia en su sinfonía interna, un presagio sutil, que aún no lograba descifrar. De repente, una anomalía se hizo innegable. El zumbido constante de los motores, que antes era un consuelo monótono, adquirió un matiz extraño, casi un gemido ahogado. Una vibración inusual, apenas un temblor, se extendió por el fuselaje, diferente a la turbulencia esperada. El murmullo de las conversaciones disminuyó, reemplazado por un silencio creciente, pesado y ominoso. Los pasajeros, que un instante antes parecían relajados, comenzaron a intercambiar miradas de inquietud. La luz de la cabina parpadeó brevemente, creando sombras danzantes que acentuaban el nerviosismo colectivo, un presagio inquietante que se cernía sobre el ambiente. En un instante desgarrador, el silencio fue quebrado por un sonido estridente, las alarmas de la cabina de mando. Un chirrido metálico y agudo, que perforaba los tímpanos, se adueñó del espacio, ahogando cualquier intento de conversación. El avión, que antes se deslizaba suavemente, comenzó a perder altitud de forma errática, con sacudidas violentas que arrojaban objetos y desprendían el equipaje de los compartimentos superiores. Gritos de pánico estallaron entre los pasajeros, un coro de terror que se extendía como un contagio. Los auxiliares de vuelo, con rostros lívidos, intentaban en vano calmar la histeria, mientras la aeronave se convertía en una jaula sacudida por una fuerza invisible. En medio del caos que se desataba, Sebastián permanecía extrañamente inmóvil, su mirada fija, no en el pánico general sino en la cabina de mando. Su audición amplificada le permitía discernir, más allá de los gritos y las alarmas, un patrón de respiración anormalmente superficial, casi inexistente. Su atención se magnetizó hacia la figura del capitán, inmóvil en su asiento, su postura inusual, casi desplomada. Una determinación silenciosa, nacida de su capacidad para detectar detalles microscópicos en el caos, se apoderó de él. Intentó comunicar la urgencia a su madre Elena, con gestos precisos y una mirada cargada de significado, pero las palabras se perdían en la cacofonía. Elena, con el corazón apretado, intentó captar la atención de Mónica, una auxiliar de vuelo que luchaba por estabilizar la situación en el pasillo. «Mi hijo». Él vio algo. Dice que el piloto, balbuceó Elena, señalando a Sebastián, cuyo rostro, ajeno al pánico, reflejaba una concentración inquebrantable. Mónica, abrumada por la emergencia y la histeria general, solo pudo lanzar una mirada fugaz y despectiva. «Señora, por favor, siéntese. No es momento para berrinches de niños», espetó, desestimando por completo la seriedad en los ojos de Sebastián. El avión dio otra sacudida violenta, y los ojos de Sebastián, luminosos y llenos de una verdad ignorada, se clavaron en la puerta de la cabina, sellada, pero revelando una anomalía que solo él parecía haber notado. El mundo de Sebastián era un tapiz meticulosamente tejido de rutinas y detalles imperceptibles para otros,
una sinfonía de patrones que solo él podía descifrar. Cada mañana en su humilde casa de adobe en Oaxaca, el ritual comenzaba con el aroma a café de olla y el suave crepitar de la leña, mientras él organizaba sus pequeños juguetes de madera, réplicas exactas de aeronaves, en una línea perfecta sobre el petate. Su autismo no era una limitación, sino una lente magnificadora a través de la cual percibía el universo. Cada objeto, cada sonido, cada vibración poseía una lógica interna que él, y solo él, podía desentrañar. La textura rugosa de la arcilla de sus vasijas favoritas, el eco de los pájaros en el patio, todo contribuía a su complejo mapa mental. Su osito de peluche, Aviador, un compañero constante desde que tenía memoria, siempre estaba a su lado, su suavidad un ancla en su a veces abrumador mundo sensorial. Su agudeza sensorial era extraordinaria, un don que le permitía escuchar la música oculta en el zumbido de un transformador, o sentir la pulsación de la tierra bajo sus pies, incluso el latido acelerado del corazón de su madre. La mayoría de las personas filtran el ruido, pero Sebastián lo absorbía todo, y su mente, como un superordenador, lo procesaba en patrones lógicos y coherentes. Este hiperfoco, a menudo confundido con distracción, era en realidad una inmersión profunda en la esencia de las cosas. Podía pasar horas observando el vuelo de una mariposa monarca, analizando cada aleteo, cada trayectoria, construyendo en su mente un modelo matemático de su vuelo. Los detalles más insignificantes para otros, como la secuencia específica de luces parpadeantes en un tablero electrónico, eran para él claves fundamentales para entender el funcionamiento de sistemas complejos, revelando anomalías que pasaban desapercibidas. La comunicación de Sebastián, aunque a veces poco convencional, era sorprendentemente precisa para quienes lo conocían. No siempre usaba palabras. A menudo sus ojos, intensos y penetrantes, hablaban volúmenes. Un gesto sutil con la mano, una inclinación específica de la cabeza, o la repetición de una frase o sonido, eran sus formas de transmitir ideas complejas. Elena, su madre, había aprendido a leer su lenguaje no verbal, con una intuición maternal que trascendía las barreras. Cuando Sebastián se fijaba en algo, su concentración era inquebrantable, y sus preguntas, aunque pocas, eran directas y al grano, buscando la lógica subyacente de cada concepto. En casa, solía dibujar esquemas detallados de mecanismos, o escribir listas de datos que había memorizado, una forma de organizar el vasto océano de información que su mente captaba sin esfuerzo. El mundo interior de Sebastián era vasto y vibrante, lleno de una curiosidad insaciable por cómo funcionaban las cosas. Soñaba con desarmar y volver a armar motores de aviones, con entender los complejos algoritmos que gobernaban el vuelo de las aves y las máquinas. Su motivación no era la fama ni el reconocimiento, sino la pura satisfacción de la comprensión, de ver el orden en el caos, de encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas. Veía el mundo como una serie de sistemas interconectados, y su misión silenciosa era descubrir sus reglas. Los mercados de Oaxaca, con su explosión de colores, olores a mole y tlayudas, y el bullicio de las voces, podían ser abrumadores, pero también eran una fuente inagotable de patrones humanos y estructurales, que él observaba con fascinación, un antropólogo silencioso en su propio entorno. Aunque a veces el ruido excesivo o los cambios inesperados podían desorientarlo, Sebastián había desarrollado estrategias ingeniosas para autorregularse, a menudo retirándose a su propio espacio mental de calma y enfoque. Su resiliencia era notable. Las dificultades, lejos de desanimarlo, lo impulsaban a buscar soluciones creativas, a ver los problemas desde ángulos que otros no considerarían. No temía la presión extrema. De hecho, en situaciones de alto estrés, su mente parecía volverse aún más clara, su capacidad de análisis, más aguda. Mientras otros se paralizaban por el miedo, él encontraba un extraño consuelo en la necesidad de encontrar una respuesta, transformando la ansiedad en una oportunidad para aplicar su singular inteligencia y su don para el detalle en la búsqueda de una solución viable. Este don para el detalle, esta capacidad de percibir lo infinitesimalmente pequeño en un panorama de proporciones gigantescas, era precisamente lo que lo hacía tan singular. Mientras el avión caía en picada y la histeria se apoderaba de la cabina, la mente de Sebastián no se enfocaba en el pánico, sino en la disonancia, en la sutil irregularidad en el patrón de respiración del capitán, en la postura inusual de su cuerpo. Su talento no era solo una curiosidad intelectual, sino una herramienta vital, un radar interno que podía detectar la aguja en el pajar del caos.
Y en este momento crítico, con la vida de 150 almas pendiendo de un hilo, esa habilidad, desestimada por el mundo como una peculiaridad infantil, se convertiría en la única esperanza, la chispa que podría revertir el destino de todos a bordo de ese vuelo condenado. El mundo se había transformado en un vórtice de terror, pero Elena, aferrada al brazo de su asiento con una fuerza desesperada, solo tenía ojos para Sebastián. Su hijo, con esa calma sobrenatural, que a veces la asustaba tanto como la tranquilizaba, seguía intentando comunicar algo. Sus gestos precisos y sus ojos, que normalmente irradiaban una curiosidad tierna, ahora brillaban con una urgencia que solo ella podía descifrar. Recordó las incontables veces en su pequeña por milpa asterisco de Oaxaca, cómo Sebastián detectaba la más mínima plaga en la hoja de un maíz, o el cambio sutil en el canto de un porcensontl, antes que nadie. Su intuición materna le gritaba que esto no era un berrinche, sino una verdad vital que se ahogaba en el caos. La fe de Elena en su hijo era tan profunda como las raíces de los porahuehuetes por milenarios de su tierra. Mónica, la auxiliar de vuelo, se movía como un portlacuache por acorralado, intentando imponer un orden que ya no existía. Su rostro, surcado por líneas de estrés, reflejaba una mezcla de miedo y frustración. Había visto emergencias pero ninguna como esta. Los gritos histéricos de los pasajeros, el olor a sudor frío, la sensación de la aeronave desobedeciendo sus mandos, todo la superaba. Cuando Elena intentó una vez más llamar su atención, señalando al niño que no gritaba ni lloraba, sino que observaba con una intensidad desquiciante, Mónica solo pudo ver una molestia más. «Señora, por favor», espetó con voz ronca, su porrebozo por desacomodado. «Mantenga la calma, siéntese. No es el momento para que los niños armen un espectáculo». Su cinismo, forjado por años de vuelos rutinarios y pasajeros exigentes, le impedía ver más allá de la superficie, desestimando la única esperanza que tenían. Mientras tanto, en la cabina de mando, Ricardo, el joven copiloto, sudaba a mares, su camisa empapada y su visión nublada por el terror. El olor a metal quemado y a ozono llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el hedor acre de su propio miedo. Las alarmas continuaban su danza infernal, parpadeando luces rojas que pintaban los paneles de control como un cuadro macabro. El capitán permanecía inmóvil, una sombra inerte en su asiento, y Ricardo, a pesar de sus desesperados intentos por reanimarlo, sentía que cada segundo era un clavo en el ataúd de todos. Sus manos temblaban mientras intentaba estabilizar los mandos, pero la aeronave respondía con sacudidas brutales, como un porcaballo salvaje porque se resiste a ser domado, y la desesperación se apoderaba de su alma. Entre los pasajeros, un hombre de edad avanzada de nombre Juan, observaba la escena con una calma casi monacal. Sus ojos, profundos y sabios como los pozos de un porcenote asterisco, habían captado la interacción entre Elena y Sebastián. Había visto la determinación en la mirada del niño, la fe inquebrantable de la madre y la ceguera de la azafata. Juan, con sus manos curtidas por el trabajo en el campo, había aprendido que la verdad a menudo se esconde en los detalles más pequeños, en la quietud de una mirada, en la vibración de la tierra. Su experiencia le había enseñado a confiar en la intuición y a distinguir la autenticidad del pánico. Un silencio comprensivo era su respuesta, pero su presencia, erguida y serena, era un ancla en el mar de la histeria colectiva. La tensión se intensificó cuando el avión dio otra sacudida violenta, haciendo que algunos pasajeros gritaran y otros rezaran en voz alta. Sebastián, ajeno a la conmoción, logró desabrochar su cinturón con una agilidad sorprendente, y comenzó a moverse, no con pánico, sino con una determinación silenciosa, hacia la cabina de mando. Elena, comprendiendo la urgencia de su hijo, intentó detenerlo, pero su mirada le decía que debía dejarlo ir. Mónica, al verlo, lanzó un grito de exasperación. «Niño, vuelva a su asiento inmediatamente». «Esto no es un juego», exclamó, intentando agarrarlo, su voz aguda perforando el aire, pero Sebastián, con una concentración férrea, esquivó su mano con una precisión casi inhumana, su atención fijada en la puerta blindada del piloto, como si pudiera ver a través de ella. El avión se inclinó bruscamente hacia un lado, las alas temblaban visiblemente, y el rugido del viento contra el fuselaje se volvió un aullido ensordecedor. Todos los pasajeros, Mónica con su rostro lívido, Elena con el corazón en un puño,
Juan con su mirada serena pero expectante, y Sebastián, con su calma inquebrantable, se encontraban ahora en el mismo punto de no retorno. Ricardo, solo en la cabina, luchaba contra un enemigo invisible, el tiempo agotándose con cada metro de descenso. El destino de todos pendía de un hilo, y la única persona que había detectado la clave para su salvación, un niño autista con un don extraordinario para los detalles, se acercaba a la cabina, ignorado y subestimado, mientras el porgigante de metal caía sin control, directo hacia la tierra. El descenso del avión se aceleró, no con la suave caída de un planeador, sino con la violenta sacudida de una piedra lanzada al vacío. El grito de las alarmas se fusionaba con el coro de lamentos y súplicas de los pasajeros, un sonido gutural que resonaba en la cabina como en una tumba metálica. Los compartimentos de equipaje se abrieron con estruendo, derramando maletas y objetos personales que rebotaban peligrosamente por los pasillos, algunos golpeando a los pasajeros desprevenidos, causando pequeños cortes y moretones. El olor a miedo, un aroma agrio y metálico, se mezclaba con el de los fluidos hidráulicos que comenzaban a filtrarse por algunas rendijas, un presagio aún más sombrío. Las máscaras de oxígeno, como por alebrijes por blancos, cayeron de sus compartimentos, añadiendo un surrealista elemento de terror a la escena, mientras la cabina se inclinaba bruscamente, arrojando a la gente contra los asientos y los pasillos. Era un infierno a 30,000 pies, donde cada segundo era una eternidad. Dentro de la cabina de mando, la desesperación de Ricardo se volvía tangible, casi un olor propio. Las palancas de control respondían con una resistencia brutal, como si el avión mismo se negara a ser domado, y los indicadores luminosos parpadeaban erráticamente, dibujando un mapa indescifrable de fallos. Había intentado todo lo que le habían enseñado en la academia, reanimación cardiopulmonar al capitán, siguiendo los protocolos de emergencia, pero el cuerpo inerte se mantenía flácido, sin vida. Cada botón que pulsaba, cada palanca que movía, solo parecía empeorar la situación, el rugido del viento exterior transformándose en un lamento agónico. La voz de control de tráfico aéreo, ahora un eco distante y distorsionado en sus auriculares, le exigía respuestas que no podía dar, mientras el reloj de la altitud giraba implacablemente hacia cero. Las soluciones comunes se habían agotado, y el pánico lo paralizaba lentamente, como la pornieve asterisco en la cima de un volcán. Mónica, con el sudor frío corriéndole por la frente y el por uniforme asterisco de Aeroméxico desaliñado, intentaba infructuosamente contener la marea de histeria. Sus palabras de «mantengan la calma» se perdían en el diluvio de gritos, y sus manos temblaban mientras señalaba los compartimentos de oxígeno, que nadie parecía querer usar. Para ella, Sebastián y su madre eran un obstáculo más, una distracción inoportuna en un momento de crisis sin precedentes. «Señora, le ruego que se siente y controle a su hijo. Estamos en una emergencia, no es momento para que los niños corran por el pasillo», espetó, su voz apenas audible sobre el estruendo. Su mirada, llena de una mezcla de incredulidad y desdén, desestimaba por completo la posibilidad de que un niño, y menos uno como Sebastián, pudiera ofrecer algo más que problemas, cegada por su propia desesperación y el protocolo. Su presión, aunque ineficaz, se sumaba al caos general. Mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, Sebastián seguía avanzando, su pequeño cuerpo, ajeno a los vaivenes del avión, moviéndose con una precisión casi robótica. Sus ojos, antes fijos en el capitán, ahora estaban clavados en la puerta blindada de la cabina, como si pudiera ver a través del metal. El rugido del viento, los gritos, las alarmas, todo se desdibujaba en un segundo plano para él, una cacofonía sin sentido que su mente filtraba con una eficiencia asombrosa. Su hiperfoco, ese rasgo tan incomprendido de su autismo, se había activado, transformando el pánico exterior en un túnel de concentración absoluta. No había miedo en su rostro, solo una profunda, casi dolorosa, determinación. Cada paso era deliberado, cada movimiento calculado, como si estuviera siguiendo un mapa invisible que solo él podía descifrar, ignorando las manos que intentaban detenerlo, su mente ya en la solución. Elena, aunque su corazón latía con la furia de un tambor de guerra, sentía una extraña calma al observar la determinación de su hijo. Había visto esa misma mirada antes, en su Pormilpa por cuando Sebastián, con su aguda percepción, detectaba la presencia de una plaga antes de que fuera visible al ojo común.
O cuando, como un pequeño pornahual asterisco, predecía el cambio del tiempo por el olor de la tierra. La lucha interna era palpable, la madre protectora que quería mantener a su hijo a salvo en su asiento, contra la mujer que creía ciegamente en el don extraordinario de Sebastián. Mónica, al ver a Elena permitir el avance de Sebastián, lanzó un grito de incredulidad, su rostro una máscara de furia y desconcierto. «Señora, va a poner en peligro a todos», exclamó, pero Elena, con una fuerza que no sabía que poseía, mantuvo a raya a la azafata, sus ojos fijos en la pequeña figura que se acercaba al abismo. El avión se precipitaba ahora con una inclinación alarmante, el horizonte desapareciendo de las ventanillas para ser reemplazado por la silueta cada vez más cercana de las montañas oaxaqueñas, cubiertas por árboles de copal, que parecían estirar sus ramas hacia ellos. El impacto era inminente, se sentía en el aire, en el crujido del fuselaje, en el silencio repentino de algunos pasajeros que habían perdido toda esperanza. Sebastián, con una última zancada, alcanzó la puerta de la cabina de mando. Su pequeña mano, firme y sin temblor alguno, se alzó para tocar el metal frío, una barrera insalvable que separaba el caos de la única posible solución. Ricardo, en el interior, con las lágrimas empañándole la vista, levantó la mirada hacia la puerta, sintiendo una extraña premonición. ¿Cómo podría un niño atravesar esa barrera? ¿Y qué podría hacer si lo lograba? La respuesta, si existía, estaba encerrada tras esa puerta de metal, mientras el porgigante alado caía sin control, su destino sellado. Ricardo, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el pánico, seguía forcejeando con los controles, sus manos resbalando sobre los paneles helados. El hedor a metal quemado se intensificaba, mezclándose con el acre olor a queroseno que ahora flotaba en la cabina, indicio de un fallo mecánico grave. Las alarmas, antes estridentes, ahora emitían un chirrido casi constante, una sinfonía de advertencias que se superponían y confundían su mente ya saturada. Intentó varias secuencias de emergencia, memorizadas hasta la saciedad en simuladores, pero el avión no respondía, el morro seguía apuntando hacia abajo, y el altímetro giraba con una velocidad alarmante, como un reloj de arena que marcaba el fin. El capitán, inerte en su asiento, era un recordatorio constante de su soledad y la inmensidad de la tarea. La voz de control de tráfico aéreo, ahora solo un murmullo distante e ininteligible, se había rendido. La fe lo abandonaba, y el terror se apoderaba de cada fibra de su ser. Mónica, con la voz desgarrada de tanto gritar órdenes que nadie seguía, se movía entre los pasajeros como una sombra desesperada, intentando inútilmente abrochar cinturones o repartir máscaras de oxígeno que muchos ya no se molestaban en usar. Su rostro, antes tan profesional, ahora era una máscara de puro terror y frustración. «Por favor, mantengan la calma. Sigan las instrucciones», repetía como un autómata, pero sus palabras eran barridas por el vendaval de gritos y rezos. Al ver a Sebastián cerca de la cabina, su furia se encendió de nuevo, una válvula de escape para su propia impotencia. «Señora, le exijo que regrese a su hijo a su asiento». «No es un juego, estamos cayendo», espetó a Elena, su voz aguda y teñida de histeria, incapaz de concebir que un niño, mucho menos uno con la aparente distracción de Sebastián, pudiera ser algo más que una complicación en aquel caos. Su incredulidad era absoluta, cimentada en años de protocolo que ahora se desmoronaba. Elena, aferrándose al asiento con una mano mientras la otra se extendía instintivamente hacia Sebastián, sentía como su propio miedo era eclipsado por la fe inquebrantable en su hijo. Las palabras de Mónica rebotaban en ella como agua sobre una piedra, sin hacer mella. Había visto a Sebastián desentrañar misterios en su pequeña aldea, desde el comportamiento de las abejas hasta la corriente de un río, con una lógica que desafiaba la comprensión de los adultos. Ahora, en el corazón de esta catástrofe aérea, su calma era un faro. Recordaba cómo su abuela, una porcurandera asterisco, le había enseñado a ver la enfermedad no solo en el cuerpo, sino en el desequilibrio de la energía. Quizás Sebastián veía algo similar en el capitán, una disonancia que solo su mente podía percibir. Su corazón de madre le decía que debía confiar, que la única esperanza residía en esa quietud que pocos entendían. Sebastián, ajeno al pánico y a las recriminaciones, permanecía inmóvil frente a la puerta blindada, su pequeña mano aún posada en el metal frío. Su mente,
en lugar de registrar el caos externo, estaba sintonizada con las vibraciones que emanaban del interior de la cabina, como un sismógrafo humano. Podía sentir el temblor de las turbinas, el crujido de la estructura, pero también, y con una claridad asombrosa, la inusual ausencia de actividad en el asiento del capitán, la respiración superficial y entrecortada del copiloto Ricardo, y un patrón de pulsaciones rápidas y erráticas que no correspondían a una reanimación efectiva. Su hiperfoco le permitía aislar estos sonidos y sensaciones, filtrando el ruido inútil. Era como si pudiera ver a través de la puerta, no con los ojos, sino con su percepción amplificada, armando un rompecabezas invisible de fallos y anomalías que otros simplemente no notaban. El avión dio un bandazo aún más violento, una sacudida que lanzó a varios pasajeros contra el techo de la cabina, sus gritos transformándose en lamentos ahogados. Las luces de emergencia parpadearon con más intensidad, y el olor a humo, antes sutil, se volvió denso y asfixiante, picando en las fosas nasales y los ojos. Los gritos de «¡Vamos a morir!» se hicieron más frecuentes, una resignación colectiva que se extendía como una plaga silenciosa. Algunos intentaban ponerse las máscaras de oxígeno, mientras otros se abrazaban, esperando el impacto inminente. La frustración era palpable en el aire, una sensación de impotencia abrumadora. Todos los intentos por parte de la tripulación y el copiloto habían fracasado, y la aeronave, un gigante de acero, parecía rendirse a su destino, arrastrando consigo las esperanzas de todos a bordo. Un estruendo metálico, como el desgarro de una lámina gigante, resonó por todo el fuselaje, seguido de un silbido agudo y constante. La cabina se inclinó dramáticamente hacia un lado, revelando a través de las ventanillas que el ala derecha se había deformado, perdiendo parte de su estructura, y el motor de ese lado escupía una estela de humo negro y denso. El avión entró en una espiral descendente, su velocidad aumentando exponencialmente, y las montañas oaxaqueñas, cubiertas de cactus y por mezquites asterisco, se alzaban ahora amenazadoramente cerca, sus cumbres rocosas y afiladas esperando como dientes de un monstruo. La voz del copiloto, un grito ahogado de desesperación, se filtró por la puerta de la cabina. No puedo controlarlo. Sebastián, con los ojos fijos en la puerta, no parpadeó. Su mano, aún en el metal, percibió una nueva vibración, una disonancia crítica en la estructura, y su mente, con una velocidad sobrehumana, comenzó a procesar una idea, una solución que nadie más podía concebir, mientras el avión se precipitaba hacia su final. El rugido del viento, ahora un aullido constante que hacía vibrar el fuselaje del avión como una maraca gigante, se mezclaba con el eco de las últimas palabras ahogadas de Ricardo desde la cabina, un grito de desesperación que resonaba. No puedo controlarlo. La cabina se inclinaba de manera alarmante, y a través de las ventanillas las montañas oaxaqueñas, con sus pormezquites por retorcidos y sus laderas rocosas, se acercaban con una velocidad vertiginosa, amenazadoras como los dientes de un coloso. El impacto era inminente, un destino sellado que se sentía en cada crujido del metal, en el olor a humo y a combustible, en el silencio resignado de los pasajeros que abrazados esperaban el final. Sebastián, su pequeña mano aún posada en la puerta blindada de la cabina, se encontraba ahora en el umbral de una decisión, forzado por la urgencia de la catástrofe a asumir un rol activo, el único faro de esperanza en la creciente oscuridad. Mónica, la auxiliar de vuelo, con el rostro descompuesto por el pánico y la frustración, vio a Sebastián con su mano en la puerta de la cabina, y estalló en un grito agudo que apenas se oyó sobre el estruendo. «Niño, aléjese de ahí inmediatamente. Está poniendo a todos en peligro», exclamó, intentando agarrarlo con manos temblorosas, su voz teñida de histeria y una incredulidad absoluta. Para ella, era un acto de desobediencia infantil, una complicación más, en un escenario ya catastrófico. Algunos pasajeros, que aún tenían fuerza para reaccionar, también lo miraron con una mezcla de confusión y temor, incapaces de entender por qué un niño, en ese momento de terror colectivo, se acercaba al epicentro del desastre, en lugar de buscar refugio. El prejuicio y el desconocimiento de la condición de Sebastián se alzaban como una barrera tan infranqueable como la propia puerta de la cabina. A pesar de la inquebrantable determinación que había mostrado hasta el momento, Sebastián sintió el peso de la presión.
La cacofonía de gritos, el olor acre a miedo, la vibración violenta del avión que se convertía en una resonancia ensordecedora, todo amenazaba con desbordar sus sensibilidades sensoriales. Por un instante fugaz, sus ojos grandes y curiosos buscaron a Elena, su madre, un atisbo de inseguridad cruzando su mirada, una duda momentánea sobre si su percepción, su lógica interna de patrones, sería suficiente contra la magnitud de la catástrofe. El mundo, que para él era un rompecabezas de detalles interconectados, parecía ahora desmoronarse en un caos incomprensible, y el miedo, por primera vez, arañó los bordes de su singular calma. Elena, que había logrado acercarse, sintió esa chispa de vacilación en su hijo. Sin dudar se arrodilló a su lado ignorando las súplicas de Mónica. Su mano, cálida y firme, se posó en el hombro de Sebastián. Sus ojos, profundos como un porcenote por ancestral, se encontraron con los de su hijo, transmitiéndole una fe inquebrantable. «Confío en ti, mi amor, haz lo que tengas que hacer. Eres fuerte, mi niño, siempre encuentras la respuesta», susurró Elena, su voz un bálsamo en medio del huracán. Juan, el anciano pasajero, observó la escena con una sabiduría silenciosa, y con un gesto sutil de su mano, detuvo a Mónica, permitiendo que la conexión entre madre e hijo se mantuviera, un hilo de esperanza en la tormenta. Sebastián, reconfortado por la fe incondicional de su madre, cerró los ojos por un instante, filtrando el ruido inútil. Su hiperfoco se activó plenamente, como un rayo láser que perfora la oscuridad. Su mano, aún en el metal de la puerta, se volvió un sismógrafo humano, percibiendo las vibraciones más sutiles. Pudo distinguir el sonido arrítmico del motor dañado, el crujido de la estructura, y con asombrosa claridad, la débil y errática respiración de Ricardo, el copiloto, y la ausencia total de pulsación o movimiento del capitán. Su mente, como un superordenador, comenzó a procesar estos datos, conectándolos con la postura inusual que había observado antes, construyendo un mapa tridimensional de la anomalía, una lógica interna que solo él podía descifrar. Abrió los ojos. Ya no había dudas, solo una claridad cristalina. Había encontrado la disonancia, el patrón anómalo que nadie más percibía. Había comprendido que la solución no estaba en los controles externos, sino en la fuente misma del problema, el capitán. Su mirada se fijó en la pequeña ventanilla blindada de la puerta, como si pudiera ver a través de ella. Con una determinación renovada y movimientos calculados, se alejó de la puerta solo para girarse hacia el pasillo, su cuerpo pequeño y decidido moviéndose hacia el frente, señalando con su mano hacia el interior de la cabina, hacia el cuerpo inerte del capitán, indicando que su papel no sería el de un espectador, sino el de un actor principal. El destino del vuelo AM-237 y de las 150 almas a bordo, acababa de ser reescrito por la singular inteligencia de un niño autista. La pequeña y decidida figura de Sebastián, señalando hacia la cabina, se convirtió en un punto focal en medio del torbellino. El aire, denso con el olor acre del miedo y el metal quemado, aún vibraba con el terror colectivo, pero por un instante fugaz, un puñado de ojos se desviaron de las salidas de emergencia hacia el niño. Elena, comprendiendo el profundo significado de su gesto, se interpuso instintivamente entre Sebastián y la agitada Mónica, creando un pequeño y protector amortiguador. La auxiliar de vuelo, momentáneamente aturdida por la audaz claridad del niño, vaciló, sus gritos anteriores reemplazados por un ahogado jadeo de incredulidad. Juan, el pasajero anciano, con una calma nacida de años observando la sutil danza de la vida y la muerte, extendió una mano curtida, apoyándola suave pero firmemente en el brazo de Mónica, una súplica silenciosa para que observara, escuchara, confiara. Su discreta intervención, como la mano firme de un escultor, comenzó a esculpir un pequeño bolsillo de relativa calma alrededor de Sebastián, un espacio desesperadamente necesario para que su mente única pudiera operar. La inmediata, aunque ligera, reducción de la oposición directa, permitió a Sebastián retraerse aún más en su singular concentración. Cerró los ojos una vez más, no por miedo, sino como para recalibrar sus sensores internos, filtrando la cacofonía de gritos y alarmas a un mero ruido de fondo, como el distante zumbido de un pormolino asterisco. Su pequeño cuerpo, aunque aún se balanceaba con las violentas sacudidas del avión, parecía convertirse en un ancla de quietud. No solo escuchaba, sentía la integridad estructural del avión, los sutiles cambios en la presión del aire,
El ritmo errático de los motores, y el débil, casi imperceptible, latido del corazón acelerado de Ricardo dentro de la cabina. Esta era su forma de procesar, transformando la abrumadora entrada sensorial en un flujo de datos coherente, una compleja ecuación que solo su mente podía resolver. Su hiperfoco, ahora completamente activado, era un escudo contra el pánico, una lupa que revelaba las verdades invisibles ocultas en el caos, arrastrándolo más profundamente en el problema. Elena, sintiendo su retiro a su propio mundo, se arrodilló a su lado sin decir una palabra, su presencia una silenciosa afirmación de confianza. No necesitaba que hablara, su quietud, su mirada concentrada, le hablaban a su corazón maternal. Su mano encontró la de él, un suave apretón más elocuente que cualquier discurso, una transferencia de fuerza y creencia inquebrantable. «Aquí estoy contigo, mi amor, siempre», susurró ella, su voz una suave melodía contra los gemidos metálicos del avión. Esta simple y profunda conexión era el ancla de Sebastián, permitiéndole arraigarse en lo familiar, en el amor incondicional que siempre había sido su santuario. Era un pacto silencioso entre ellos, un reconocimiento de su brillantez única que trascendía la comprensión convencional, un vínculo forjado en los momentos tranquilos de su hogar oaxaqueño, ahora puesto a prueba en el crisol de esta crisis aérea. Los pasajeros más cercanos a ellos, inicialmente desconcertados por la interacción, comenzaron a observar a Sebastián con una mezcla de curiosidad y una naciente y frágil esperanza. Mónica, aún agitada, observaba con un destello de confusión en sus ojos. La calma y la presencia serena de Juan parecían irradiar, influyendo sutilmente en quienes lo rodeaban para que hicieran una pausa, para que miraran más de cerca. La histeria colectiva, aunque lejos de disminuir, se fracturó en focos de silencio tenso y susurros ahogados, como si de repente un foco se hubiera posado sobre el pequeño niño. Algunos fruncían el ceño, incapaces de conciliar la imagen de un niño con la gravedad de la situación, mientras otros, quizá recordando historias de por niños prodigio por la sabiduría inesperada de los inocentes, permitieron que una pizca de fe desesperada echara raíces. Este cambio, por leve que fuera, fue crucial. Creó una momentánea suspensión de la incredulidad, una pequeña ventana, para que las extraordinarias habilidades de Sebastián se manifestaran. Las herramientas de Sebastián no eran instrumentos físicos, sino las intrincadas vías neuronales de su cerebro, sus sentidos amplificados y su incomparable capacidad para detectar patrones. Era, en esencia, una máquina de diagnóstico viviente. Su mirada, ahora abierta, se dirigía entre la puerta de la cabina y el débil, casi imperceptible parpadeo de una pequeña luz, en un panel sobre el marco de la puerta. Un detalle aparentemente insignificante, que siempre lo había fascinado en el aeropuerto. Su mente procesaba rápidamente la compleja sinfonía de vibraciones del motor averiado, los sutiles cambios en la corriente de aire, la frecuencia específica de las alarmas, y lo que era más crítico, el ritmo respiratorio único y superficial que había detectado en el capitán. No solo reaccionaba, analizaba, cotejaba, construía un modelo mental preciso de la crisis, identificando la única y crítica anomalía que guardaba la clave de su supervivencia, una pieza del rompecabezas que solo él podía ver. Con su análisis interno completo, una profunda certeza se apoderó de Sebastián. Su pequeña mano, que ya no solo descansaba sobre el metal frío, se movió con un nuevo propósito, trazando una línea invisible a lo largo del marco de la puerta, como si buscara una costura oculta. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos, oscuros e intensos como la obsidiana, se encontraron con los de Elena. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos, una confirmación, una comprensión compartida de la tarea imposible que tenían por delante. El avión continuó su aterrador descenso, el paisaje oaxaqueño precipitándose hacia ellos, pero Sebastián estaba listo. Tomó una respiración profunda y constante, su cuerpo tensándose con una tranquila determinación, preparándose para la acción precisa, y poco convencional que solo él podía concebir, una última apuesta desesperada contra la oscuridad que se aproximaba, un héroe silencioso a punto de hacer su jugada. Sebastián, con una determinación que rayaba en lo sobrenatural, extendió su pequeña mano hacia la cabina, no para abrirla, sino para posarla en el área del panel de control de la puerta, un lugar que había observado con fascinación en cada abordaje. Su mente, un complejo algoritmo viviente, no procesaba el pánico colectivo, sino las vibraciones sutiles que emanaban del interior,
una sinfonía de frecuencias que para él contaban una historia. Percibió la respiración superficial y entrecortada de Ricardo, el copiloto, y la ausencia casi total de resonancia vital del capitán. No era un conocimiento médico, sino una intuición forjada en años de descifrar patrones. La postura inusual del capitán, la forma en que su cuerpo absorbía la poca luz de la cabina, todo era una disonancia en el patrón esperado de un ser vivo en funcionamiento. La aeronave se sacudió, pero Sebastián permaneció anclado, su hiperfoco una burbuja impenetrable. La auxiliar de vuelo, Mónica, al ver la mano de Sebastián sobre la puerta, estalló en un grito de exasperación que apenas se distinguió sobre el rugido del avión. «Niño, aléjate de ahí ahora mismo. Esto no es un juego, estamos en peligro de muerte», exclamó, con su rostro surcado por el sudor y la furia. Intentó agarrar a Sebastián, pero Elena, con una fuerza que no sabía que poseía, se interpuso, su mirada desafiante. «Él sabe lo que hace». «Déjelo», replicó la madre, su voz quebrada pero firme. Mónica, atrapada entre la desesperación del momento y la inexplicable calma del niño, dudó por un instante, su incredulidad chocando con la fe inquebrantable de Elena. La escena era un microconflicto dentro del macro caos, una batalla de voluntades en el corazón de la tormenta, mientras el avión continuaba su caída. Ajenos a la confrontación, los ojos de Sebastián se fijaron en la diminuta rendija que separaba la puerta de la cabina del fuselaje, una línea apenas perceptible para otros. Su mente, una red neuronal hiperactiva, conectaba la inercia del capitán con las lecturas erráticas de los instrumentos que había vislumbrado por el rabillo del ojo. No era que entendiera de aviación, sino que su cerebro detectaba la interrupción del sistema, la pieza faltante en el engranaje. El avión dio un bandazo violento, arrojando objetos y haciendo gritar a más pasajeros, pero Sebastián no se inmutó. Su cuerpo, aunque pequeño, era un faro de concentración, cada nervio sintonizado con el problema. El olor a combustible quemado y el vapor que ahora se filtraba por las ventilaciones no lo distrajeron. Su mente ya había categorizado y en cierto modo, abstraído esas sensaciones, transformándolas en datos procesables para su singular intelecto. Con una precisión asombrosa, Sebastián retiró su mano de la puerta y la movió hacia un punto específico en el fuselaje adyacente, justo donde se unía con el marco de la cabina. No era un golpe, sino una presión sostenida, casi un masaje rítmico, guiado por la disonancia que había percibido en la vibración del metal y la tenue, casi imperceptible, resonancia del cuerpo inerte del capitán. Para él, era como si la estructura del avión y el cuerpo del piloto fueran un solo sistema, y al aplicar presión en ese punto de acupuntura mecánico humano, esperaba realinear las energías, despertar una respuesta. Su rostro, inexpresivo para los demás, reflejaba una intensa actividad cerebral, un cálculo silencioso, una apuesta audaz basada en su profunda comprensión de los patrones, una intuición que trascendía la lógica convencional, y se adentraba en el terreno de lo prodigioso. Un instante después de la intervención de Sebastián, un débil pero inconfundible sonido de jadeo se filtró desde el interior de la cabina. Un murmullo ahogado, seguido de una tos seca, como si alguien intentara recuperar el aliento tras una inmersión profunda. Ricardo, el copiloto, que había estado a punto de rendirse, levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre por el esfuerzo y el terror. Mónica, que seguía forcejeando con Elena, se detuvo en seco, su boca entreabierta en una mezcla de asombro y confusión. El capitán, lentamente, con un esfuerzo visible, movió un dedo, luego una mano, un signo inequívoco de vida, aunque todavía débil y sin conciencia plena. No era la solución definitiva, ni mucho menos. El avión seguía cayendo, y las alarmas continuaban su danza infernal, pero era una chispa, una micro-victoria, que encendió una diminuta llama de esperanza en el corazón de algunos pasajeros. Un milagro en el infierno. El avión, a pesar de la incipiente recuperación del capitán, continuó su caída en picada, el rugido del viento contra el fuselaje cada vez más ensordecedor. Las montañas oaxaqueñas, con sus picos escarpados y cubiertos por árboles de copal asterisco, se proyectaban ahora con una claridad alarmante a través de las ventanillas, pareciendo crecer con cada segundo que pasaba. La tos del capitán se hizo más fuerte, pero su cuerpo aún no respondía con la rapidez necesaria para tomar el control. Ricardo, con la voz temblorosa, gritó: «¡Capitán! ¡Despierte!
Necesitamos su ayuda. La situación era desesperada. La vida regresaba al capitán, sí, pero el tiempo se agotaba, y la aeronave se precipitaba hacia un impacto inminente. Sebastián, con los ojos fijos en la puerta, sabía que el primer paso estaba dado. Pero la verdadera batalla por la supervivencia apenas comenzaba, y el destino de todos seguía en el filo de una navaja, a merced de los segundos que se escurrían. El débil jadeo del capitán, un hilo apenas perceptible en la cacofonía de alarmas, se aferraba a la conciencia de Ricardo como un náufrago a un madero. El avión, sin embargo, continuaba su caída libre, los picos escarpados de las montañas oaxaqueñas, cubiertas de por árboles de copal asterisco, proyectándose con una nitidez aterradora a través de los ventanales. Sebastián, con su mirada fija en la puerta de la cabina, percibía la lucha interna del capitán, su cuerpo intentando despertar, pero su mente, aún atrapada en una niebla. Para el niño, la recuperación parcial del piloto era una pieza más en el intrincado rompecabezas del avión. Su hiperfoco le permitía discernir la disonancia entre los intentos desesperados de Ricardo y la inercia residual del capitán, una barrera invisible que impedía el control total de la aeronave. El tiempo se escurría como arena entre los dedos, y Sebastián sabía que cada segundo era vital para desentrañar el siguiente paso en esa danza mortal. La mente de Sebastián, un compendio de patrones y lógica, no se detuvo en el simple hecho de que el capitán había tosido. Su percepción amplificada analizó la calidad de esa tos, el ritmo superficial de la respiración que seguía, la rigidez en los músculos del cuello que impedía un movimiento fluido. Era como si pudiera haber una conexión invisible entre la condición del capitán y la resistencia obstinada de los controles del avión. Las alarmas, que para otros eran solo ruido blanco, para él eran una partitura de fallos, y había una nota específica, una vibración sutil, que indicaba una presión residual en el circuito hidráulico, posiblemente relacionada con el colapso del capitán. Mónica, aún con el rostro lívido, observaba a Sebastián con una mezcla de confusión y desaprobación, incapaz de comprender la profundidad del análisis que ocurría en la mente de ese niño, desestimando lo que veía como una peculiaridad en medio del caos, sin saber qué era la clave. «Capitán, reaccione, por favor», gritó Ricardo, su voz quebrada por el terror y el esfuerzo inútil. Había intentado reanimación básica, pero el capitán solo emitía gemidos ahogados. En ese instante, Sebastián, con su mano aún en el metal de la puerta, giró su cabeza, y con una mirada intensa que taladró la desesperación de Ricardo, señaló con su dedo índice, hacia un punto justo detrás de la oreja del capitán, en la base de su cráneo. Luego, con un movimiento lento y deliberado, indicó una presión firme, un masaje circular. Elena, que había permanecido cerca, percibió la urgencia de su hijo, y con una voz que sorprendió por su firmeza, dijo: «Hazlo, Ricardo, él sabe, confía en él». Ricardo, con los ojos inyectados en sangre, miró el dedo de Sebastián, luego al capitán inerte, y en un acto de fe ciega, un último cartucho en su desesperación, se inclinó y obedeció la instrucción silenciosa y extraña del niño. Ricardo, con dedos temblorosos, aplicó la presión indicada por Sebastián. No era un punto obvio, ni parte de ningún protocolo conocido. Era un acto de rendición a lo inexplicable. Por un instante, nada cambió. El avión continuó su caída, y el rugido del viento siguió siendo un lamento de muerte. Pero entonces, un cambio sutil. El capitán, con un gruñido gutural, movió bruscamente la cabeza, como si un nudo invisible se hubiera desatado en su cuello. Su respiración se hizo más profunda. Un jadeo que comenzaba a tener ritmo. Los indicadores en el panel de control, que antes parpadeaban caóticamente, se estabilizaron ligeramente, aunque las alarmas seguían ensordecedoras. No era la solución completa, solo un respiro minúsculo, una señal de que el cuerpo del capitán estaba reaccionando de una manera que la lógica convencional no podía explicar. La tensión en la cabina se hizo más densa, una mezcla de terror y una diminuta, casi imperceptible, chispa de esperanza. Sebastián, su hiperfoco intensificado, no celebró la pequeña victoria. Su mente ya estaba analizando la nueva configuración, el nuevo patrón de disonancia. La respiración del capitán era mejor, pero aún no era la de un piloto plenamente consciente. Su mirada se movió rápidamente entre el rostro del capitán y un panel lateral de control,
donde una pequeña luz de advertencia de presión hidráulica seguía parpadeando con una frecuencia particular. Para Sebastián, la solución no era solo reanimar al capitán, sino conectar su recuperación con el control del avión. Con una urgencia silenciosa, señaló la luz parpadeante, y luego hizo un gesto preciso, casi imperceptible, con su dedo, indicando un ajuste mínimo en una palanca de control adyacente, un movimiento que Ricardo había pasado por alto en su pánico. La palanca, un poco, susurró Elena, traduciendo la urgencia de Sebastián, su voz un eco de la fe inquebrantable que sentía por su hijo. Ricardo, con una renovada ráfaga de esperanza, y la adrenalina corriendo por sus venas, siguió la indicación de Sebastián. Movió la palanca apenas unos milímetros. El efecto fue inmediato y milagroso. El ensordecedor grito de las alarmas se silenció abruptamente, reemplazado por el suave y familiar zumbido de los motores, que recuperaban su ritmo constante. El avión dejó de temblar violentamente, y con un suave balanceo comenzó a nivelarse, su nariz apuntando de nuevo hacia el horizonte. Un suspiro colectivo de alivio, casi un lamento, se extendió por la cabina. Mónica, que había observado la secuencia con la boca abierta, sintió que su cinismo se desmoronaba como por adobe por seco. Sus ojos, antes llenos de desdén, se llenaron de un asombro reverente y una profunda vergüenza. El avión volaba de nuevo, y todos en el AM-237 sabían, sin lugar a dudas, que su salvación había llegado de la mente singular de un niño. Ricardo, con una ráfaga de esperanza inyectada en sus venas y las lágrimas secas en su rostro, obedeció la indicación silenciosa de Sebastián. Sus dedos temblorosos empujaron la palanca apenas unos milímetros, un ajuste tan sutil que cualquier otro piloto lo habría pasado por alto en la desesperación. El efecto fue instantáneo y sobrecogedor. El ensordecedor chirrido de las alarmas se silenció abruptamente, dejando un vacío que se llenó con el suave y familiar zumbido de los motores, recuperando su ritmo constante, como un corazón que vuelve a latir con fuerza. El avión, que un instante antes era una bestia furiosa, dejó de temblar violentamente, y con un suave balanceo comenzó a nivelarse, su morro apuntando de nuevo hacia el horizonte, un lienzo azul que prometía un respiro. La cabina, antes un infierno de terror, se transformó en un santuario de calma. Un suspiro colectivo de alivio, casi un lamento ahogado, se extendió por la cabina, una ola de emoción que barrió el miedo como una marejada. Los pasajeros, que un momento antes se abrazaban en resignación, levantaron la vista, sus ojos inyectados en sangre por las lágrimas y el terror, pero ahora, llenos de una incredulidad asombrada. Las máscaras de oxígeno, que colgaban inútiles, se balanceaban suavemente con la ahora estable aeronave, un testimonio mudo de lo que acababan de vivir. El olor a metal quemado y a queroseno comenzó a disiparse, reemplazado por el aire acondicionado, un aroma de normalidad que se sentía como un milagro. Algunos sollozaban en silencio, otros reían histéricamente, y la mayoría simplemente miraba a su alrededor, procesando la repentina y abrumadora sensación de que estaban a salvo, contra todo pronóstico, en medio del cielo de Oaxaca. En el centro de esta escena de alivio, Sebastián permanecía inmóvil, ajeno al coro de emociones que lo rodeaba. Sus ojos, antes fijos en la puerta de la cabina, ahora se posaron en su oso de peluche, Aviador, que había caído al suelo durante las sacudidas, y que Elena, con un movimiento instintivo, había recogido y colocado de nuevo en su regazo. Su respiración era profunda y constante, su rostro, aunque pálido, reflejaba una calma inquebrantable, la misma concentración que exhibía cuando armaba sus pequeños juguetes de madera en casa. No había en él ni una pizca de euforia, ni la búsqueda de reconocimiento. Su mente, habiendo resuelto el problema, simplemente pasaba al siguiente patrón, al siguiente detalle. Era un héroe silencioso, su victoria escrita, no en gritos, sino en la quietud de su ser. Un testimonio de la fuerza única que habitaba en él. Mónica, la auxiliar de vuelo, que había observado la secuencia con la boca abierta y el rostro lívido, sintió cómo su cinismo y su prejuicio se desmoronaban como por adobe por seco bajo la lluvia. Sus ojos, antes llenos de desdén y exasperación hacia el niño, se llenaron ahora de un asombro reverente y una profunda vergüenza. La voz que un momento antes había espetado órdenes y recriminaciones, ahora era un murmullo ahogado. Se llevó una mano a la boca,
sus nudillos blancos, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. La imagen del pequeño Sebastián, tranquilo y metódico, en contraste con su propia histeria y la ineficacia de los protocolos, la golpeó con la fuerza de un portejolote asterisco. Su mirada se posó en Elena, luego en el niño, una disculpa silenciosa y una admiración tardía grabadas en su expresión, completamente derrotada por la verdad innegable. Los pasajeros, que habían sido testigos de la interacción, comenzaron a intercambiar miradas. La incredulidad se mezclaba con una gratitud abrumadora. Algunos, los que habían dudado, sentían una punzada de vergüenza. Otros, como Juan, el anciano, sonreían con una sabiduría tranquila, confirmando lo que su intuición le había dicho. El avión volaba de nuevo, y todos en el AM-237 sabían sin lugar a dudas, que su salvación había llegado de la mente singular de un niño, un pequeño pornahual asterisco de la aviación. El milagro no fue solo que el avión se estabilizara, sino que una percepción tan única, tan a menudo incomprendida, hubiera sido la clave para revertir el destino de 150 almas. La cabina, ahora en paz, resonaba con la silenciosa comprensión de un nuevo tipo de heroísmo, uno que desafiaba las expectativas y las etiquetas. Mientras el avión, ahora estable, comenzaba su descenso controlado hacia el aeropuerto de Oaxaca, la silueta de las montañas se volvía más nítida, sus picos cubiertos por árboles de copal asterisco y por mezquites, porque parecían saludar su regreso. En la cabina de mando, el capitán, aunque aún débil, tosía con más fuerza y murmuraba instrucciones al aliviado Ricardo, quien respondía con una eficiencia renovada. La luz de la tarde, que antes había bañado la cabina con tonos dorados de tranquilidad, ahora parecía un halo de esperanza, iluminando el rostro sereno de Sebastián, y la mirada orgullosa y emocionada de Elena. La historia de ese vuelo, del héroe silencioso que había desentrañado el misterio en el caos, estaba a punto de ser contada, trascendiendo las fronteras de la cabina para resonar en el mundo. Un testimonio de la fuerza que reside en la diversidad, y la percepción única. El avión, ahora estable y dócil, finalmente tocó la pista del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, con una suavidad que parecía imposible después de la odisea aérea que acababan de vivir. Un suspiro colectivo de alivio, seguido de una ola de sollozos silenciosos y risas nerviosas, recorrió la cabina mientras las ruedas besaban el asfalto. El sol de la tarde, ahora más bajo en el cielo, proyectaba largas sombras mientras la aeronave rodaba hacia la terminal. A través de las ventanillas, una ráfaga de vehículos de emergencia, con luces rojas y azules parpadeando, convergía, sus sirenas amortiguadas por el grueso cristal. Los pasajeros, aún temblorosos, comenzaron a desabrocharse los cinturones, sus rostros una mezcla de agotamiento y profunda gratitud. Sebastián, acunando a su oso aviador, permaneció inusualmente quieto, su mirada fija en el personal de tierra que se acercaba, sus sentidos procesando la nueva sinfonía de sonidos, el lejano ulular de las sirenas, el murmullo de la multitud, el clic preciso de los cinturones al desabrocharse, todo parte de un patrón nuevo y mucho más calmado. Mientras las rampas de emergencia se desplegaban y los pasajeros comenzaban a desembarcar, una cacofonía de voces y flashes de cámaras estalló. Equipos de noticias, alertados de la casi catástrofe, pululaban por la pista, ansiosos por obtener testimonios. En medio del caos organizado, una delegación de ejecutivos de Aeroméxico y autoridades de aviación, con semblantes serios, se acercó a Ricardo, el copiloto visiblemente conmocionado pero aliviado. Ricardo, con la voz ronca pero firme, relató los detalles desgarradores, enfatizando la intervención crucial de Sebastián. Mónica, con su uniforme aún desaliñado y los ojos enrojecidos, se acercó a Elena y Sebastián. Con una profunda humildad, que despojó todo su cinismo anterior, se arrodilló frente a ellos. Señora Elena, Sebastián, su voz apenas un susurro, cargada de emoción. Les pido disculpas, su hijo, él nos salvó a todos, nunca debí dudar de él. Sus manos, que una vez habían intentado contenerlo, ahora ofrecían un gesto de profundo respeto, una súplica silenciosa de perdón. La historia del niño héroe de Oaxaca se extendió como pólvora por los medios de comunicación nacionales e internacionales, los titulares clamaban, y el rostro sereno e intenso de Sebastián, capturado en una foto borrosa de celular, se convirtió en un símbolo de valentía inesperada. Para Sebastián, sin embargo, la repentina avalancha de atención
fue una sobrecarga sensorial. Los constantes destellos de las cámaras, las voces insistentes de los reporteros, el toque desconocido de extraños que intentaban estrechar su mano, todo abrumaba su mundo cuidadosamente construido de patrones predecibles. A menudo se retiraba a sí mismo, buscando el consuelo silencioso de su pequeña habitación en su porcasa de adobe asterisco, donde ordenaba meticulosamente sus aviones de juguete. Elena, siempre vigilante, lo protegía, explicando a la prensa, con una tranquila dignidad, que Sebastián procesaba el mundo de manera diferente, enfatizando su don único en lugar de cualquier discapacidad, abogando por su necesidad de calma y comprensión. El reconocimiento no fue meramente simbólico. Aeroméxico, en un movimiento sin precedentes, anunció una beca completa para que Sebastián asistiera a cualquier universidad del mundo, mencionando específicamente programas de ingeniería aeroespacial. Llovieron invitaciones de prestigiosas escuelas de aviación, instituciones de investigación científica e incluso la NASA, todos ansiosos por comprender la mente única que había descifrado una crisis que otros habían considerado irresoluble. Fundaciones locales y nacionales ofrecieron apoyo a su familia, asegurando su bienestar. De repente, el mundo que una vez lo había desestimado, ahora lo veía como un igual, un prodigio cuyas percepciones eran invaluables. Pilotos, ingenieros e incluso funcionarios gubernamentales le hablaban no como a un niño, sino como a un colega, inclinándose para escuchar sus tranquilas observaciones, su respeto palpable en sus tonos suaves y posturas deferentes. Para Elena, el peso de años de lucha y malentendidos comenzó a levantarse, reemplazado por una profunda sensación de reivindicación y un orgullo ilimitado. Lágrimas, contenidas durante mucho tiempo, rodaron por su rostro al ver a su hijo, una vez etiquetado como diferente, ahora celebrado como un salvador. Ella entendía que Sebastián, a su manera tranquila, estaba procesando esta nueva realidad, no con alegría o orgullo en el sentido convencional, sino con una profunda satisfacción por haber resuelto un problema complejo. Él seguía siendo Sebastián, absorto en sus patrones, pero ahora con un mundo de recursos abierto para él. Una tarde, mientras la brisa oaxaqueña susurraba por su pequeño patio, Elena lo encontró limpiando meticulosamente su oso aviador. Ella simplemente se sentó a su lado, sus manos tocándose ligeramente, un reconocimiento silencioso del extraordinario viaje que acababan de soportar, y la tranquila revolución que había desatado en sus vidas. La historia de Sebastián se convirtió en un poderoso catalizador, desatando una conversación nacional sobre la neurodiversidad y los talentos ocultos dentro de mentes aparentemente diferentes. Se implementaron rápidamente programas de capacitación para el personal de las aerolíneas, enfatizando la empatía y la importancia de escuchar a todos los pasajeros, sin importar su edad o condición aparente. La vida de Sebastián, una vez confinada a los ritmos tranquilos de su pueblo, estaba ahora lista para un futuro inimaginable, lleno de oportunidades para explorar los intrincados mecanismos del mundo, una tarea para la cual su mente única era perfectamente adecuada. Él continuaría viendo patrones donde otros veían caos, y en esa visión singular, recordaría para siempre al mundo que el heroísmo tiene muchas caras, y que las mayores fortalezas a menudo residen en las formas más inesperadas y hermosas de la percepción humana. Meses después del incidente del vuelo AM-237, la vida de Sebastián había tomado un giro inimaginable, aunque su esencia permanecía inalterable. La beca completa de Aeroméxico lo había llevado a una prestigiosa escuela de ingeniería aeronáutica en Querétaro, un centro moderno que contrastaba con la tranquilidad de su porcasa de adobe asterisco en Oaxaca, pero que, sorprendentemente, se adaptaba a su mente metódica. Sus días transcurrían entre complejos diagramas de circuitos y maquetas de aviones, sus dedos pequeños, antes dedicados a sus juguetes de madera, ahora manejando con destreza herramientas de precisión. No buscaba la fama, sino la satisfacción de desentrañar los secretos del vuelo, de encontrar el patrón perfecto en el caos aparente. Los otros estudiantes y profesores, inicialmente intrigados por su historia, pronto aprendieron a respetar su silencio y su enfoque singular, reconociendo en él una mente brillante que operaba en un plano diferente, una verdadera joya para la ingeniería mexicana. La historia de Sebastián, convertida en un percorrido por moderno entonado en plazas y mercados, resonó mucho más allá de las aulas de Querétaro. Aeroméxico había establecido el programa Alas de Inclusión,
capacitando a todo su personal para reconocer y valorar la neurodiversidad, con talleres dirigidos por expertos que enfatizaban la empatía y la escucha activa, especialmente hacia aquellos que se comunicaban de formas no convencionales. La sociedad mexicana, con su arraigada tradición de solidaridad y por compadrazgo asterisco, abrazó la narrativa de Sebastián, viéndolo como un recordatorio de que la fuerza de una comunidad reside en la aceptación de todas sus partes, incluso las más inesperadas. Se organizaron foros y charlas en todo el país, donde padres de niños con autismo compartían sus experiencias, encontrando consuelo y esperanza en la historia de un niño que había transformado el prejuicio en admiración, un verdadero milagro por surgido de la adversidad. Elena, su madre, se había convertido en una voz discreta pero poderosa en este movimiento. Su fe inquebrantable en Sebastián, que una vez fue vista como una peculiaridad maternal, ahora era un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. En cada entrevista, con su porrebozo por bien puesto y la voz serena, recordaba que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de enfrentarlos con el corazón abierto y la mente dispuesta a ver más allá de lo evidente. Mi hijo me enseñó que la lógica de Dios se manifiesta de muchas maneras, solía decir, reflejando una profunda espiritualidad y la sabiduría popular de su tierra. La familia, ese pilar fundamental en la cultura mexicana, se había fortalecido, celebrando cada pequeño avance de Sebastián como una victoria colectiva, un testimonio de que la unión y la comprensión pueden superar cualquier abismo. La solidaridad se manifestó de formas tangibles. Su porcasa de adobe asterisco en Oaxaca fue mejorada con un estudio insonorizado para Sebastián, un santuario donde podía sumergirse en sus proyectos sin distracciones, rodeado de sus libros y esquemas. Allí, a menudo pasaba horas ensamblando intrincados modelos de aeronaves, cada pieza encajando con una precisión asombrosa, un reflejo externo de la meticulosidad interna de su mente. Aunque la atención pública a veces lo abrumaba, encontraba consuelo en la quietud de su espacio y en la presencia silenciosa de Elena. Una tarde, mientras el aroma a mole flotaba desde la cocina, Elena lo encontró absorto en un complejo algoritmo. Sin palabras, ella se sentó a su lado, sus manos tocándose ligeramente. Era un momento de profunda intimidad. Un reconocimiento tácito de su extraordinario viaje y de la conexión inquebrantable que los unía. Un hilo de plata en el tapiz de sus vidas. La historia de Sebastián se convirtió en un faro, iluminando la diversidad de la mente humana y la urgencia de mirar más allá de las etiquetas. Su acto de heroísmo no fue un golpe de suerte, sino la manifestación de una forma única de percibir y procesar el mundo, una habilidad que durante mucho tiempo había sido incomprendida. Se demostró que la inteligencia no tiene una única forma ni un único camino, y que las soluciones más innovadoras a menudo provienen de perspectivas no convencionales. El respeto por las diferencias, la inclusión de todas las voces y la fe en el potencial de cada individuo, se arraigaron más profundamente en la conciencia colectiva. La fe mexicana, a menudo expresada en por milagros asterisco y la intervención divina, encontró en Sebastián una encarnación terrenal de la sabiduría inesperada, un recordatorio de que lo extraordinario puede surgir de lo más común, si solo nos atrevemos a ver. Años después, un Sebastián más maduro pero con la misma mirada intensa y analítica, se encontraba en la pista de un aeropuerto, observando un avión de pasajeros despegar. Ya no era un niño asustado, sino un joven ingeniero que había contribuido a innovaciones en seguridad aeronáutica, su mente siempre buscando el patrón perfecto, la disonancia oculta. El sol oaxaqueño bañaba la pista, y el rugido de los motores que antes fue un presagio de terror, ahora era una sinfonía de progreso. En su mano, aún sostenía a Aviador, su viejo oso de peluche, un recordatorio silencioso de su primer y más importante vuelo. Su vida era un lienzo de posibilidades, y en cada despegue, en cada patrón de vuelo que observaba, una verdad resonaba. Donde otros ven caos, él ve la solución. Porque la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de encontrar el orden oculto en el corazón del universo.